el rayado amarillo, el margen gráfico, un margen demográfico en el fondo. Miércoles 19 y tenemos un mercado de Estados Unidos verde, ¿sí? Un día agresivo, de rebote y básicamente esto se debe a que hace aproximadamente 20-25 minutos que acaba de terminar la conferencia del presidente de las reservas norteamericanas. Y entre otras cosas, lo que dijo Jerome Powell es que los resultados de la inflación no se deben básicamente a las retenciones que acaba de poner Estados Unidos, ¿sí? Que fueron motivo, cabe recordar que fueron el motivo o la excusa que tomó el mercado para comenzar una nueva tendencia bajista, ¿sí? Entonces, bueno, esto de alguna manera habló de que es cierto, de que hay mucha incertidumbre de mercado, lo cual, bueno, ninguna novedad. Claramente veníamos mostrándolo en el gráfico con un índice VIX muy alto que indica mucha volatilidad. Y esto cuando ocurre de esta manera y el S&P cae, ¿sí? Lo atribuimos al miedo del mercado. No necesariamente cuando esto sube, el mercado es que cae, pero generalmente se lo atribuye así porque el mercado cuando cae, suele caer bastante más brusco que cuando sube. Por eso es que la volatilidad, generalmente cuando el mercado sube, lo hace de esta manera, y cuando el mercado cae, lo hace de esta manera, con mucha volatilidad por el tiempo en el que eso ocurre. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, veníamos diciendo ya desde la semana pasada que eso era bueno para buscar una nueva tendencia alcista, tener velas a la baja de esta volatilidad en un contexto de miedo. Entonces, repito, si el contexto de miedo es alto y decimos que baja, por lo tanto eso es favorable para una tendencia alcista, es decir, para que el miedo disminuya y de esa manera el mercado vuelva a agarrar confianza en los inversores. Ahora bien, ¿esto me cambia la tendencia del mercado? Bueno, es buena la pregunta. En principio no. ¿Por qué en principio no? Bueno, todavía estamos debajo de promedios móviles como la media móvil simple de 30, la EMA de 150, EMA de 200 y de momento estaríamos testeando la EMA de 200 no pudiendo superarla y justo por encima de la EMA de 9. ¿Esto qué pauta me da? Más allá de lo que diga Powell, de lo esperado, de no lo esperado. Bueno, esto me da una pauta de qué es lo que yo puedo esperar del mercado, ¿sí? Ahora bien, fíjense que mostrábamos el día de ayer el retroceso de Fibonacci y teníamos un retroceso de Fibonacci en el 0.61 que coincide con el piso en donde dejó de caer el S&P 500, ¿sí? Como índice más representativo del mercado. Entonces, no, la tendencia no cambió. La respuesta es sigue siendo bajista. Pero cuidado porque tenemos un soporte bastante importante y un piso en donde a priori el mercado está haciendo pie. Y ustedes me podrán preguntar o se podrán repreguntar, ¿y esto me dice que el mercado mañana no puede caer más abajo? No, no quiere decir eso. Pero sí, cuidado porque reconoció el 0.61 de Fibo y en principio esto por ahora es un rebote, ¿sí? Que no me cambia la tendencia. Es decir, la tendencia sigue siendo bajista, esto que quede claro. Tenemos un testeo de la media móvil de 200 periodos y todavía no la supera. Cuando la supere, ahí vamos a tener ya un segundo elemento de convicción que a nosotros nos permita tener una probabilidad y una certeza mayor que tenemos un nuevo cambio de tendencia. Ahora, de no ocurrir esto, la tendencia de corto plazo sigue siendo bajista. El contexto sigue siendo de incertidumbre. Entonces, ¿eso quiere decir que yo no compre en un contexto de incertidumbre? Y acá es donde entran a jugar las estrategias de los inversores y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de entrar en Estados Unidos. Si nosotros entramos en un contexto de certidumbre, eso quiere decir cuando el mercado es alcista, nosotros vamos a estar entrando, fíjense, aproximadamente estamos a
un casi 4% de lo que son las medias móviles, la última de las medias móviles cortas, la más lejana al momento actual, lo cual nos daría un 4% menos de ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El riesgo del mercado, para aquellos que no están adentro, entrar ahora, tiene un riesgo un poco más elevado, muchísimo más elevado, claramente lo es cuando no tenemos un piso y un parámetro. Ahora el piso lo tenemos. Eso quiere decir que el riesgo disminuye. Tenemos este dato a favor, tenemos que un índice VIX, el índice del miedo, mal llamado índice del miedo, pero en este caso sí aplica como índice del miedo, está cayendo y está testeando la media móvil simple de 30, ¿sí? Con una vela bastante grande. Fíjense, hoy cayendo menos 8% y todavía el mercado no cierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para aquellos inversores que sean de mediano o largo plazo, claramente estamos en una zona de piso, en una zona en donde el S&P puso stop, en donde el S&P frenó. Y si nosotros buscamos grandes ganancias en el mercado, claramente son momentos atractivos donde nos da margen a entrar. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos al mercado cuando ya tenemos casi plena certeza de que el mercado está en una tendencia alcista, claramente nos hemos quedado atrás, nos hemos quedado afuera de un margen bastante importante. Esto no quiere decir que entrar ahora de alguna manera disminuye el riesgo respecto de entrar con la confirmación de la tendencia alcista. No, para nada. Pero sí, aquellos que busquen mayores ganancias y mayor riesgo, claramente el momento es ahora y no con la confirmación de la tendencia alcista. ¿Y cuál sería el riesgo? Bueno, el riesgo está en el riesgo mismo de mercado, en los amagues del mercado y en que el mercado efectivamente continúe en la tendencia en la que viene, ¿sí? A no confundirse con esto. Es un precio bastante interesante para entrar en el S&P, sin dudas. Estamos a los mismos precios que en septiembre del año anterior, del año pasado, y también en julio del año pasado. Esto no quiere decir que el mercado vaya a subir, ni yo tampoco sé cuál es el futuro, pero claramente de largo plazo y mediano me parecen precios recontra interesantes. El mercado va a buscar los motivos. No se maten pensando en qué dice Powell, qué no dice Powell. Powell no nos va a decir, chicos, quédense tranquilos que vamos a bajar las tasas. Esto de los aranceles de Estados Unidos no tiene relación con la inflación, porque claramente la inflación está controlada, no pasa nada, y el mercado es alcista. Esto no lo va a decir de manera literal. Entonces me parece que más allá de lo que nos diga Jerome Powell o no, de los versos que nos queramos comer o no, creer o no, es importante saber leer el mercado y tener presente el análisis técnico a la hora de tomar decisiones, que es la manera más pura en la que nosotros podemos operar como inversores y no comernos el verso del mercado. Yendo a lo que es la Mervaleta argentina, tenemos un Merval que en pesos nos da un resultado de una reversión alcista con una nueva tendencia alcista naciendo, asomando cabeza, como bebé recién nacido, pero si lo vamos a ver en dólares, fíjense que acá la ecuación cambia. Y esto tiene que ver con que implícitamente en el Merval en dólares estamos justamente viéndolo en dólar contado con liquidación. Y si vamos a ver el dólar contado con liquidación, fíjense que tenemos una suba del dólar en las últimas 5 ruedas que en el día de hoy está aflojando un poquito, haciendo techo en los 1.300 pesos, lo cual, bueno, lo quieras ver en pesos o lo quieras ver en dólares, habiendo posiciones encontradas respecto a esto. En mi caso, en mi lugar, yo elijo verlo de largo plazo, lo miro claramente en dólares, ¿sí? Porque el dólar es una moneda que de largo plazo es bastante más fuerte que el peso, más estable que el peso, lo cual me da una opinión bastante más pura, me da una lectura bastante más sin tanto ruido monetario en el medio. En cambio, verlo en pesos no estás viendo justamente
las fluctuaciones y te puede llegar a llevar a tomar decisiones, bueno, diferentes, diversas. Fíjense que claramente en este caso estamos ante una tendencia alcista y acá no, ¿sí? Entonces, bueno, lo cierto es que Argentina todavía está con mucha incertidumbre. Hoy sube fuerte el día de hoy, a no dejarse llevar por el día, por la vela, sino por la tendencia. Es lo que nos marca la pauta. Fíjense que claramente estamos entrando en un proceso de lateralización en donde el mercado tiene mucha incertidumbre, como no podía ser de otra manera, pero con indicadores abajo, ¿sí? Lo cual la incertidumbre es atractiva, no es una incertidumbre con un mercado caro, un mercado haciendo techo. La incertidumbre roza con el piso. ¿Y con qué piso roza la incertidumbre? Con la EMA de 150, que en anteriores oportunidades dentro del mismo contexto ha servido de piso, de soporte. Fíjense, entonces es una incertidumbre recontra atractiva, en donde el miedo, si te venís comiendo la paliza en el Merval hace aproximadamente 2 meses que venimos de corrección, bueno, actuar con esta emocionalidad te va a llevar a cometer errores. Esto no quiere decir que sea una recomendación de compra, sino con que si desde este momento te estás comiendo la paliza, vender ahora estás vendiendo barato. Argentina está en una zona de soportes. Simplemente es análisis técnico y lectura del gráfico, no es una recomendación de compra. Si vamos a ver los papeles argentinos, tenemos un YPF subiendo casi 5%. Tenemos a también Edenor 5%. Vamos a ver Telecom. Fíjense que Argentina está en una zona de soporte. Generalmente papel que mires, papel que está en soportes de EMA de 150 o EMA de 200. Vamos a ver un poquito. IRSA también sigue la misma suerte. También Pampa Energía dentro de un piso de un canal alcista. Y esto va a arrancar claramente cuando arranque el Merval. ¿Y cuándo va a arrancar el Merval? Bueno, acá es donde entran a jugar las excusas que toma el mercado para hacerlo. Claramente el contexto argentino es, como les decía al inicio, que les hablaba de la incertidumbre, tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, Caputo, que hace mención a que todavía no tenemos un monto. Milei, que hacía ya unas semanas atrás, en las aperturas de las sesiones ordinarias del Congreso, había dicho que había que ponerle moño al acuerdo con el fondo, que nos daría eso lugar a la salida del cepo, y habló con bastante certeza y tranquilidad para el mercado. Lo cierto es que Caputo no sigue ese mismo lenguaje en su discurso, pero más allá de lo que te digan o no, lo cierto es que Argentina, desde la lectura del análisis técnico, está en zona de soportes. Con esto termino y cierro el video del día de hoy.